Vamos a ver ahora un ejemplo muy sencillo de un convertidor de corriente directa a corriente directa con carga resistiva y considerando un interruptor ideal, que podría ser un BJT, un transistor BJT. Tenemos como datos del problema una fuente de voltaje de corriente directa pura, constante, de 48 volts, que lo podemos ver aquí en la gráfica. El pico sería de 48 volts. La frecuencia del convertidor es de 250 Hz. Esto nos indica que el recíproco de esa frecuencia pues es el periodo, el cual está conformado a su vez por la suma de los tiempos de no conducción y de conducción, alfa y beta. Esta pues sería la forma de onda de voltaje en la carga y la forma de voltaje de corriente también en la carga. Nos da el tiempo de conducción beta de 1 milisegundo y un valor de resistencia de 24 ohms. El problema nos pide determinar la corriente promedio en la carga, la corriente eficaz en la carga y la potencia disipada en la carga. Todos estos valores son relativos a la carga. Bien, empecemos a hacer los cálculos. Tenemos que la corriente promedio pues es o no es otra cosa que el voltaje promedio por entre la resistencia, y esto a su vez es 1 en R por tengo ya una expresión, tenemos expresión bien definida por ahí en una clase anterior para el valor promedio y el valor eficaz de este convertidor, y a su vez lo tenemos en función del tiempo de conducción y el tiempo de no conducción, de alfa y beta. ¿Cuál ocupar? Pues como tenemos el tiempo de conducción beta, entonces ocupamos pues esa ecuación directamente, y ese voltaje promedio, que voy a poner aquí entre paréntesis, entre los corchetes cuadrados, pues es beta entre el periodo, que a su vez multiplica a el valor de la fuente, que es E pico. Pero el periodo no lo conocemos, sabemos que es el inverso de la frecuencia, el periodo. Entonces, pero la frecuencia sí lo tenemos como dato, pues entonces esto sería 1 en R por beta por la frecuencia por el valor de la fuente. Y esto nos tendría que dar, pues lo vamos a poner aquí. Bueno, vamos a poner la sustitución para que quede más claro. Esto sería 1 entre 24 ohms, que es la resistencia, y que multiplica a beta, que es de 1 milisegundo, o sea que es 1 por 10 a la menos 3 segundos, que multiplica a la frecuencia, que está en Hertz, lo podemos poner directamente así, 250 Hertz, y por el valor de la fuente, que es de la entrada, la tensión de entrada, 48 volts. Y esto nos va a dar, haciendo las operaciones, 0.5 amperes. Hoy revisamos 1 en 24, es eso mismo. Ok, estamos bien. Medio ampere. ¿Quién sería el valor eficaz? El valor eficaz y sería el voltaje eficaz entre la resistencia, entre el valor de la resistencia, y esto es 1 en R, que multiplica al voltaje eficaz. Vamos a ocupar también la expresión de voltaje eficaz en términos de beta o del tiempo de conducción, que sería beta entre el periodo, todo esto en raíz cuadrada, que multiplica al tiempo de, al valor de la fuente. Y esto es 1 en R por, otra vez nos topamos que no tenemos el periodo como dato, pero sí tenemos la frecuencia, entonces esto sería beta por la frecuencia, raíz cuadrada por E pico.
Si hacemos la sustitución, nos daría esto 1 entre 24 ohms por, todo esto va a ir a la 1/2, 1 por 10 a la menos 3 segundos por 250 Hz. Todo esto a la 1/2, que es la raíz cuadrada, por 48 volts. Y esto nos va a dar 1 ampere. Ese va a ser el valor eficaz de la corriente de carga. Ya tenemos los dos primeros valores que nos pide el problema: corriente promedio y corriente eficaz en la carga. Y nos falta nada más calcular la potencia disipada en la carga. Es una resistencia. Y pues prácticamente ya lo tenemos, porque es la I cuadrada R. Esa I pues es la corriente eficaz que ya previamente calculamos. Esto sería 1 ampere al cuadrado por 24 ohms. Y esto sería 24 ohms. Y esto nos va a dar 24 watts. Y ya tenemos terminado el problema, lo que nos pide.